están, amigos? Buenas noches, mi nombre es Úrsula Chamochumbi, esto es En la Mira. Bienvenidos esta noche de sábado al programa que se transmite a través del 91.9 de la FM PBO Radio, la radio con fe. Muchísimas gracias por estar conectados esta noche con nosotros. Como ustedes ya saben, este es un programa que trata de derribar mitos, derribar relatos que nos han venido contando durante muchos años, pero principalmente con una función, ¿no? La idea es que no solamente conocer realmente la historia, qué pasó en diferentes periodos de la historia del Perú, de nuestra historia, sino también buscar realmente la justicia, ¿no? Hay muchos que dicen que pelean o luchan por los derechos humanos, que buscan justicia, resarcimiento para las víctimas, pero cuando vemos realmente los casos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el feminismo, con lo que tiene que ver con las luchas por supuestos derechos que todavía no tienen algunos sectores, cuando nos adentramos realmente en los casos, vamos viendo que muchos de ellos son simplemente cáscaras de huevo, que cuando lo revisamos, o se trata de mentiras, o se trata de cosas que nunca existieron, o se trata de situaciones que se hicieron mucho más grandes de lo que debieron ser. Y justamente para contar nosotros esas historias y poder llegar a la verdad, y sobre todo que las víctimas reales tengan justicia, es que programas como este existen. Les agradezco mucho por estar conectados esta noche, y esta noche vamos a conversar sobre uno de esos relatos que nos han contado durante ya más de 2 décadas, y esto es el caso de las esterilizaciones forzadas en el gobierno de Alberto Fujimori. Para esto hemos invitado a María Cecilia Villegas. María Cecilia ha escrito un libro muy importante acerca de este caso, La verdad de una mentira, en el que ella hace un estudio, como ella misma lo llama, cuantitativo, para saber realmente si estos casos o esta data que nos han dado por tantos años es cierta. ¿Cómo estás, María Cecilia? Hola, Úrsula, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A ti, gracias por aceptar. María Cecilia, primero hablemos del libro. En el libro tú expones una cantidad de casos que es muy diferente a la que las ONGs, supuestamente defensoras de derechos humanos, por ejemplo, nos dicen. Ellos hablan de 270.000 casos, más o menos. Ellos dicen más de 270.000, ¿no? Más de 270.000 casos en el caso de mujeres y 22.000 en el caso de los hombres. ¿Qué has encontrado tú en tu investigación? Bueno, en realidad el libro es producto de una investigación académica, y lo que se encuentra es que durante la ejecución del programa de salud reproductiva y planificación familiar, que empieza en el año 1996 y que se cancela en el año 2000, se realizan 254.544 ligaduras de trompas, ¿no? Entonces, el mito, ellos hablan de 300.000 esterilizaciones forzadas, y eso no existe porque no se llegan a realizar. Primero, el número es bastante superior al que se realiza, y segundo, porque en realidad, si bien es cierto que existen esterilizaciones sin el debido consentimiento, que fueron documentadas en su momento por la Defensoría del Pueblo, estas no llegan a ser la mayoría de los casos. De hecho, la Defensoría del Pueblo llegó a investigar 773 denuncias. De estas 773, solo 68 eran por ligaduras sin el debido consentimiento. Entonces, creo que es muy importante resaltar que sí es verdad que en el Perú hubo casos de esterilización sin el debido consentimiento, pero además es verdad que estos casos ocurren desde los años 80 y no están vinculados al programa de salud reproductiva y planificación familiar. Están vinculados en realidad a la debilidad institucional del Ministerio de Salud. En el Perú se cree que las mujeres siguen siendo ciudadanos de segunda categoría y que los médicos pueden decidir sobre sus cuerpos sin siquiera consultarles.
Importante, ¿por qué? Porque todo el registro, por ejemplo, que crea Nadine Heredia en diciembre del 2015 y que está alojado en el Ministerio de Justicia, solo contempla las denuncias de aquellas mujeres que fueron víctimas de esterilizaciones sin consentimiento ocurridas dentro del programa. Esto es en el año 96, desde el 96 hasta el 2000. Y sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha documentado casos de esterilización sin consentimiento de antes del 96. Y después del 2000. De hecho, hay 26 casos documentados por la Defensoría del Pueblo que ocurren durante los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo. Y esto es una prueba de que no hubo una política de Estado de esterilización forzada. Cuando nosotros tenemos ONGs que tienen el ánimo político de perseguir a los ministros de salud y que están utilizando a las víctimas de las esterilizaciones sin consentimiento, y esto es importante decirlo porque las están utilizando. Ellas tienen un rol político y están utilizando a las víctimas para lograr este fin político. Cuando ello ocurre, las víctimas son invisibilizadas, desaparecen. No sabemos quiénes son las víctimas post-2000, no sabemos quiénes son las víctimas de los años 80 e incluso las mismas personas, las mismas mujeres que fueron esterilizadas sin consentimiento durante los años 90 no tienen acceso a la justicia. Esas mujeres deberían haber sido indemnizadas, deberían haber sido resarcidas, pero además los médicos que las esterilizaron sin consentimiento deberían ser llevados ante la justicia. Eso es lo más importante, ¿no? Porque aquí se trata, por supuesto, de que estas personas de alguna manera reciban la ayuda necesaria para para retomar sus vidas, ¿no? O para tener algún tratamiento psicológico o el que sea necesario para ellas y para sus familias, pero además, y claro, probablemente esta parte le corresponda, o no le corresponda al Estado, pero el Estado pueda ayudar con eso, ¿no? Pero hay una parte que es muy importante y es la responsabilidad de los médicos. Los médicos que hicieron estas esterilizaciones sin consentimiento, tratando a estas personas, porque la mayoría de ellas eran quechohablantes o de lugares muy alejados de la sierra, de la selva. Entonces, ellos aprovechando muchas veces que estas personas no tienen recursos, no tienen acceso a la justicia, por ejemplo, o están muy lejos de un local de la policía y saben que si van a la policía ellos no los van a ayudar, etcétera. Entonces ellos han aprovechado esa situación. ¿Qué pasa con esos médicos? Esos médicos están por ahí como si nada y nunca más tuvieron problemas. Y en realidad esos médicos siguen trabajando en el Ministerio de Salud, en los distintos hospitales. Pero hay una cosa que es importante aclarar. La mayoría de las mujeres no eran de zonas rurales. La mayoría de las ligaduras y las esterilizaciones, las AQB, como las denominó el programa, se realizaron en capitales de provincia, en hospitales, ¿no? Entonces nos han querido contar que lo que buscaba Alberto Fujimori en ese momento era tomar a la población más pobre y reducir el número de pobres, quitándoles la posibilidad de tener hijos. Y eso no es verdad. Lo que se buscaba con este programa era cerrar la brecha de acceso a servicios de salud, salud reproductiva y planificación familiar que existen entre las mujeres más ricas, las de los segmentos A y B, y las mujeres más pobres del Perú. Esto es, en realidad, un mandato de las multilaterales. La forma, no se busca acabar con la pobreza acabando con el número de pobres. Se busca darle herramientas a las personas que viven debajo de la línea de la pobreza para que puedan salir adelante. Y todos podemos entender que una mujer que tiene 7, 8, 9 hijos no puede salir de la pobreza. No puede dejar a los hijos y trabajar, o lo que gana ella y su marido no les alcanza para darle de comer a los hijos. Esto es lo que se conoce como una trampa de pobreza. Entonces, por eso es que es tan importante, incluso el día de hoy, Úrsula, poder llegar a las poblaciones que no tienen la posibilidad de comprar métodos anticonceptivos, de ir a una clínica privada y recibir atención sobre salud reproductiva. El Estado tiene que llegar a ellos porque tenemos que permitirles a las mujeres ser las dueñas de su propio destino, decidir ellas cuántos hijos quieren tener y cuándo tenerlo. Y esto es muy importante porque esto era precisamente lo que reconocía el programa cuando fue creado.
De hecho, el programa sigue los lineamientos de conferencias de Naciones Unidas. Entonces, lo que se buscaba era empoderar a las mujeres. Cuando se persigue a Alberto Fujimori y a sus 3 ministros de salud, como tú bien decías, hemos desaparecido a los médicos. Los médicos siguen trabajando, siguen haciendo lo que les da la gana, no hay rendición de cuentas, no se les ha obligado a presentarse a la justicia a pedirle disculpas a esas mujeres que fueron esterilizadas sin consentimiento, pero además lo que estamos haciendo es invisibilizando el verdadero problema de salud que existe en el Perú. Lo hemos visto con la pandemia del COVID-19, hemos visto la cantidad de casos de personas que fallecían por falta de oxígeno, por no tener una cama, que llegaban a los hospitales y simplemente no eran recibidos porque muchas veces el personal de salud no tiene la suficiente, no hay suficiente personal y no tiene la suficiente sensibilidad para entender que las personas que están llegando son seres humanos que necesitan ser consultados y necesitan ser atendidos adecuadamente. Y en eso el Estado es responsable y por eso la importancia de investigaciones que realmente demuestren qué es lo que ocurrió, porque nosotros tenemos que cambiar al Estado peruano. El Estado peruano tiene que responder a los ciudadanos, tiene que atender a los ciudadanos. Y si nosotros seguimos creyendo en una mentira y seguimos creyendo que una persona que obligó a cientos de miles de médicos a esterilizar a la fuerza a las mujeres, lo que no es cierto, entonces no vamos a resolver el verdadero problema del Ministerio de Salud y de los hospitales en el Perú. Exactamente, porque claro, si le damos la dimensión de, por ejemplo, en este caso, de que las esterilizaciones forzadas eran una política pública, en lugar de poner los puntos sobre las IES y decir, sí, pues el problema no son las políticas públicas, el problema, en este caso al menos, eran los médicos o las enfermeras o el personal de salud en general, porque en este juicio, en el nuevo juicio que se abrió ahorita en marzo, se hace en base a 1.300 testimonios, o sea, de los supuestos 300.000, 270.000, se hace en base a 1.300 testimonios nada más. Entonces, de estos testimonios hay muchos que no están probados, son simplemente testimonios. Entonces, claro, probablemente muchos de ellos, o la mayoría, por no decir todos, sean ciertos, ¿no? Pero estamos también hablando de que en estos testimonios también se habla, por ejemplo, de las cuotas, ¿no? De las cuotas que en el Congreso del 2002 hubo una comisión para investigar esto de las esterilizaciones forzadas y ahí también hablaron de las cuotas, ¿no? De las cuotas de los médicos, de las enfermeras, de las asistentes sociales, y hay testimonios de personas o de profesionales que indican que efectivamente tenían cuotas. Ahora, si las cuotas podrían ser no necesariamente por las esterilizaciones forzadas, podrían ser, no sé, para poner dispositivos, ¿no? Pero si habían cuotas por esterilizaciones forzadas, ¿quién ponía esas cuotas? Porque aquí en Lima también se traía personas de provincias cercanas o de capitales de provincia y se hacían aquí los procedimientos, por ejemplo, en lugares como en Impares, ¿no? Entonces, incluso empresas privadas que también obviamente trabajaban con el Estado y el Estado les daba este acceso, eran las que llevaban a sus trabajadores a lugares como Impares. Entonces, ¿quién ponía esas cuotas? Si no era el gobierno, ¿quién ponía esas cuotas? En realidad no hay evidencia de que las cuotas existan, Úrsula. Claro, pero son los testimonios sobre los que se basa lo que existe son cuotas presupuestales. De acuerdo a los lineamientos del presupuesto que establece el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando uno le va a asignar un presupuesto a cada una de las instituciones, uno tiene que calcular aproximadamente cuánta gente va a recibir. ¿Cómo funciona esto? Te lo explico. Por ejemplo, si tenemos un colegio en Juli, que queda en la ciudad de Juli, en Puno, ¿no es cierto? Entonces, en Juli se calcula que ese año van a haber 300 niños entre primer grado y quinto grado. Entonces, el Ministerio de Educación asigna un presupuesto para ese colegio, para esos 300 alumnos. A la hora de matricularse pueden no ser 300, pueden ser 240. O podrían ser un poquito más, podrían ser 317, ¿no es cierto? Pero tú tienes que elaborar tu presupuesto sobre la base de cierta información. Lo mismo ocurre
En el caso de las vacunas, el Ministerio de Salud establece que este año calculan que van a nacer un número determinado de niños, digamos que 1 millón de niños. Entonces hay que vacunar a ese 1 millón de niños en las vacunas de los 2 meses, de los 6, ¿no es cierto? Y entonces se hace un presupuesto para cada uno de los distritos, para cada una de las clínicas, para vacunar a ese número de niños. Lo mismo ocurre con los partos. Se calcula que del 100% de partos que hay al año, el 40% son cesáreas y cada procedimiento tiene un costo determinado y por lo tanto se tiene que asignar un presupuesto determinado. Es como por ejemplo el ama de casa cuando dice voy a ir al mercado, tengo que comprar el gas, más o menos mi galón cuesta 45 soles, ¿no es cierto? Entonces yo presupuesto 45 soles, pero lo cierto es que los precios al día de hoy en el gobierno de Pedro Castillo están aumentando, entonces llegas al mercado y el galón ya no cuesta los 45 soles, sino que cuesta 60 soles. Entonces tú terminas pagando más. Es exactamente lo mismo que hace el Estado con su presupuesto. Ellos tienen que establecer un presupuesto. Y lo que hizo el Ministerio de Salud en su momento es considerar cuántas mujeres iban a acceder a estos métodos anticonceptivos. Acordémonos que el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar atendía a 850.000 familias al año. Esas 850.000 familias recibían todos los métodos anticonceptivos que existían en el mercado en ese momento, desde píldoras anticonceptivas, las inyecciones de Depo-Provera, condones, ligaduras de trompas, vasectomías. Entonces se hacía un cálculo aproximado de cuántas familias iban a decidir tomar cada uno de los métodos. Pero esto es a nivel presupuestal. Lo que hubo luego, y hay algunos dichos de algunas personas que, por ejemplo, a las visitadoras sociales les pedían traer por lo menos 2 mujeres que quisieran pasar consulta para ser esterilizadas. Eso no significaba que las iban a agarrar a la fuerza. Eso no significaba que las iban a obligar. Y acá es bien importante marcar la diferencia, porque se ha tejido toda una mentira que se aleja de cómo realmente funciona el sistema de salud en el Perú y en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, creo que es sumamente importante entenderlo. El año que más ligaduras de trompas hubo fue el año 97, que se realizaron 109.000 ligaduras de trompas sobre 850.000 atenciones. Estamos hablando que el año que más ligaduras hubo fue solo el 13% del total de métodos anticonceptivos distribuidos ese año por el programa. Entonces, esto lo que te demuestra es que no hubo una política de Estado de esterilización masiva, porque se proveía de otros métodos anticonceptivos. Además, tanto la Defensoría del Pueblo como el ministerio, lo que buscaban era que los médicos entendieran que era muy importante el consentimiento firmado. Por eso es que hubo varios requisitos para acceder a una ligadura de trompas. Primero tenían que tener más de 25 años, tenían que tener más de 4 hijos. Se prefería que los hijos fueran de distintos sexos, no vaya a ser que luego se pudieran arrepentir. Se pedía que las mujeres siguieran con la pareja, con su misma pareja, porque no vaya a ser que luego tuviesen otra pareja y esa pareja quisiera tener hijos y se pudieran arrepentir. Entonces, sí es cierto que el programa tuvo muchas fallas, que se implementó de manera homogénea en todas las provincias del Perú, cuando lo cierto es que las mujeres de Villa María del Triunfo son totalmente distintas a las mujeres de Cotabamba, ¿no es cierto? Tienen características distintas, tienen costumbres distintas, entonces es muy importante entender que sí, el programa tuvo fallas, pero no hubo una política de Estado de esterilización forzada y masiva ejecutada por el gobierno peruano. ¿Qué pasa con ahora, tomando la penúltima parte de lo que dijiste, qué pasa con todos esos testimonios desgarradores, terribles que escuchamos que llegaban a las, por ejemplo, hay una señora que dice que sacaron a su esposo de la granja donde trabajaba y lo llevaron a su casa y le dijeron que si no firmaba el consentimiento, porque él se negó, que si no firmaba el consentimiento entonces lo iban a arrestar, ¿no? Y como ese hay muchísimos otros que no les iban a dar el certificado de nacimiento de sus hijos y así.
otros los amenazaban a golpes, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con todos esos testimonios? Mira, hay varios de estos casos son ciertos. Muchas veces los visitadores médicos tenían tal interés de que las mujeres accedieran a las ligaduras de trompas o a los métodos anticonceptivos, porque lo cierto es que en los años 90 teníamos casos como por ejemplo el de Mamerita Mestanza. Mamerita fallece luego de una intervención. Ella tenía 32 años y 7 hijos. ¿no? Entonces, ella fallece producto de una falta en el sistema de salud. Ella no es atendida adecuadamente en el postoperatorio. Y nadie le dijo lo que tenía que hacer, lo que no podía hacer. Y además fue dada de alta cuando no debió haber sido dada de alta, ¿no? Porque claramente había habido un problema y Mamerita fallece. Mamerita es un caso clave porque el Poder Judicial además se niega a investigar y se niega a permitirle a su viudo y a sus hijos acceder a la justicia. Entonces ese es un caso clave porque las ONGs de derechos humanos lo llevan a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Estado peruano reconoce el caso y indemniza al esposo de Mamerita, ¿no? Entonces es un caso clave del Estado peruano, ¿no? Y de las fallas que pueden ocurrir. Pero ese caso también te demuestra claramente que lo que falla principalmente es el médico, es la enfermera, es el sistema, que permite que esa persona salga en esas condiciones de un hospital. Eso es como si fuera cualquier cosa. Así es. Como si fuera cualquier cosa que salga. No le dicen, mira, no puedes tomar alcohol, mira, no puedes hacer esto, no puedes cargar peso o seguir con tu trabajo, porque ella era campesina, seguir con tu trabajo del campo, necesitas tener ciertos cuidados, nada. Nada. Y absolutamente nada. Solo el esposo de Mamerita vuelve al hospital y pide que por favor, que la esposa no se sentía bien, que la fueran a ver, y nadie la va a ver, y Mamerita Mestanza fallece. Entonces eso lo que te muestra es la inhumanidad del sistema de salud peruano. De las personas que trabajan en el sistema de salud. Pero tú me has preguntado qué más casos hay. Es cierto que los amenazaban a golpes. Yo no he visto ningún testimonio de golpes. Sí he visto que les decían, si tienes más hijos, no te vamos a dar los DNIs de los hijos. Sí he visto también que había presión para que muchas mujeres accedieran a estos métodos, y eso es equivocado. Eso no debe ocurrir, y el Ministerio de Salud en su momento mandaba comunicaciones a todos los hospitales, y acá recordemos que cada uno de los hospitales tiene un director del hospital y cada una de las áreas tiene un director del área. Hay un director del área de gineco-obstetricia, que son los responsables de los médicos, de las enfermeras y de los visitadores médicos que van a hacer el trabajo, porque recordemos que en las zonas rurales se hace mucho trabajo de ir casa por casa, porque son sitios que están muy alejados, ¿no? Entonces ellos son los responsables de que la salud sea implementada de manera adecuada. De la misma manera como no podemos obligar a los padres a vacunar a sus hijos, o como hoy día no nos pueden obligar a ponernos la vacuna contra el COVID, tampoco podían obligar, o no pueden todavía el día de hoy, obligar a una mujer a someterse a una ligadura de trompas. Y mira lo que está sucediendo hoy día, Úrsula. Muchas mujeres quieren hoy acceder a una ligadura de trompas y los médicos del sector salud no los quieren atender. ¿Por qué? Porque se ha creado tal monstruo con el tema de las esterilizaciones que los médicos dicen mejor prefieren no meterse en problemas. Se está violentando la libertad de las mujeres de acceder a métodos definitivos. Para redondear la idea, María Cecilia, es un caso emblemático, sobre todo porque vemos la utilización de estas personas en manos de las ONGs, que son principalmente las que empujan este asunto, ¿no? Las ONGs feministas que tanto denostan, que tanto atacan a la Iglesia, por ejemplo, a la Iglesia Católica, y que se unieron a la Iglesia Católica en este caso, ¿no? Porque fue la Iglesia, claro, como la Iglesia tiene muchas veces más cercanía a estas comunidades alejadas, entonces son ellos los que recogen los primeros casos, y luego de eso, pues las feministas se pliegan a la denuncia.
denuncia, ¿no? Para eso sí sirve. Entonces hay que ver que aquí hay una utilización grosera de esta tragedia que han sufrido muchas mujeres y que se viene utilizando pues con fines incluso económicos, diría yo, incluso económicos, y sobre todo para seguir atacando pues a fuerzas políticas o a fuerzas sociales que no les son muy favorables. Muchísimas gracias, María Cecilia, clarísima la información como siempre. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y muchas gracias a ustedes por haber también acompañado esta transmisión. Nos vemos la próxima semana, ya saben, el 91.9 de la FM, PBO Radio, la radio con fe. Buenas noches.